todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast de las Ventas. Mi nombre es Marta de Francisco, profesional de las ventas con más de 25 años de experiencia y con unas ganas tremendas de poder compartir todo lo que he ido aprendiendo a lo largo de estos años. Las ventas es una profesión apasionante que nos permite dar lo mejor de nosotros mismos. Así que confío en que lo que vayamos transmitiendo en este podcast sea de muchísima utilidad y muchísimo interés para vosotros. Bienvenidos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast de las Ventas. Hoy tengo el lujo de tener a Laura Urzaiz, que la he llamado hace un rato Lucía, de Yo Emprendedora, invitada al podcast. ¿Qué tal, Laura? Bienvenida, muchísimas gracias. Hola, Marta, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme. Estoy súper contenta de estar aquí en tu canal. Pues nada, el gusto yo creo que también es mío, porque tú tienes una trayectoria, a pesar de que eres jovencita, bueno, jovencita, no sé, es que el término jovencita a veces a la gente le suena un poco raro, pero eres joven, tienes una trayectoria impresionante y por eso también quería contar contigo en el podcast. Laura, para aquellos que no te conozcan, que alguno habrá, como nos pasa a todos, a mí me gustaría dar un par de pinceladas, pero sobre todo que lo cuentes tú. Claro. A pesar de que eres joven, ya llevas, pues una trayectoria de emprendimiento muy interesante, con varios proyectos que, pues prueba y error, supongo, ¿no? Hasta que has dado con Yo Emprendedora. Cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia en el mundo del emprendimiento. Pues para no alargarme mucho con esto, porque como tú dices, llevo muchos años por aquí haciendo mis pinitos. Empecé con 22 años, ahora tengo 28. Y bueno, pues he hecho un montón de cosas. Realmente antes de Yo Emprendedora tuve 3 proyectos, tuve otras intentonas, pero no merece la pena contarlo. Pero tuve 3 proyectos. Empecé con una página web de servicios donde hacía currículums y cover letters en inglés para gente que se quería marchar a Inglaterra a trabajar. Así intenté, había estudiado recursos humanos y relaciones laborales y también el inglés, había estado en Inglaterra estudiando y tal. Y entonces intenté hacer algo que de alguna manera no anulase los estudios que tenía, ¿no? Que justamente salía de la universidad. Después de esto hice una web de afiliación de productos del día a día, de afiliación de Amazon. Y después de eso tuve una plataforma de descuentos en cafeterías, bares, sitios cookies, como digo yo, en Valencia. Y luego ya el 4 proyecto y lo que me funcionó fue Yo Emprendedora. Yo Emprendedora, a mí me parece un proyecto muy bonito, una iniciativa estupenda para potenciar justamente eso, ¿no? El emprendimiento en las mujeres. Cuéntanos un poco cómo surge la idea de Yo Emprendedora. Pues mira, justo surge porque de estos proyectos que había estado intentando, que fueron varios años, aprendí muchísimo, ¿no? Pero lo que sentía es que me sentía muy sola mientras que emprendía. Que no contaba con una comunidad o con personas que también estuvieran emprendiendo y que me entendiesen, ¿no? No es lo mismo compartir los retos que te vas encontrando o incluso los logros que vas teniendo. No es lo mismo compartirlo con amigos que no tienen absolutamente nada que ver con este mundillo. O sea, yo llegaba a mis amigas y les decía, hoy he tenido, imagínate, 200 visitas en este blog, no sé qué, y me decían, qué bien, eso está bien, eso está mal. Y yo decía, no, pues está genial, porque mira cómo estamos creciendo. Y como que no entendían, no compartían eso, y entonces a mí me hacía mucha falta el conectar con otras personas que también estuvieran emprendiendo, que pudiéramos aprender las unas de las otras, apoyarnos, y también el conocer las experiencias de otras personas que estaban más avanzadas, de otros emprendedores. De hecho, Yo Emprendedora surgió con el podcast. Bueno, surgió primero con entrevistas escritas, porque yo no me veía capaz de lanzarme al mundo del podcasting, pero rápidamente pivoteé al podcasting y ha sido, en mis inicios fue con el podcast, compartiendo experiencias de otras mujeres al principio que estaban más avanzadas para inspirarnos, motivarnos, empoderarnos y formarnos con las experiencias que habían tenido. La verdad es que es una iniciativa preciosa, porque sí que es cierto que cuando empiezas a emprender te das cuenta de que facilidad es cero o negativo.
a veces estás muy solo y salvo que te reúnas, estés rodeado de una comunidad emprendedora, como tú dices, es muy difícil que entiendan, y sobre todo cuando estamos hablando de negocios digitales, que es como una gran, no sé, asignatura pendiente para mucha gente que no es consciente de cuando estás hablando de ni qué es un lead, ni si te han entrado tantos en la base de datos, ni lo que dices tú, ¿no? Entradas al blog, ni nada por el estilo. Así que enhorabuena, porque a mí me parece una iniciativa, vamos, estupenda y maravillosa, la Yo Emprendedora. Muchas gracias. Muy, muy bonito. Tú has tenido mucho éxito con Yo Emprendedora porque tienes... ¿cuánta gente está suscrita a Yo Emprendedora? Tienes varios servicios que luego os iremos comentando, pero ¿cuánta gente tienes suscrita? Pues en la membresía tenemos ahora mismo más de 300 miembros. En nuestro servicio empecé haciendo otras cosillas, pero luego poco a poco fui redefiniendo lo que ofrecía y también, me di cuenta, empecé con servicios, empecé de hecho dando consultorías de podcast, pero me di cuenta que mi modelo de negocio ideal para tener la vida que realmente quiero tener no estaba basada en servicios uno a uno, sino en hacer algo y poder abarcar a mucha más gente con ese único servicio. Y entonces, en la membresía ahora mismo tenemos más de 300 personas, que para mí es alucinante porque llevamos un año de trayectoria solamente. Y la verdad es que estoy súper contenta, está creciendo mucho. La pandemia, ¿no? Pues también ha ayudado en el sentido de que estamos todos en casa, hay mucha gente que se tiene que reinventar, que viene de negocios más, negocios presenciales a veces, ¿no? De tiendas o cafeterías o cosas de esas, y ahora tienen que pasarse al mundo online. Entonces, me estoy encontrando ahora con emprendedores que están como dando el paso al mundo online, y hay, pues, perfiles de lo más diverso, y eso es súper enriquecedor porque puedes aprender muchísimo de experiencias de otras personas. Esto es el podcast de las ventas, así que te tengo que hacer alguna pregunta. Claro, todas las que quieras. Me encanta hablar de este tema. Sí, porque además luego parece que, no pasa nada por vender, todos vendemos. Yo digo a todo el mundo que nos pasamos el día vendiendo más veces de lo que pensamos a lo largo del día. Pero yo quería hacerte una pregunta. Llegar a 300 miembros, evidentemente, ha de haber sido un proceso a lo largo del tiempo. Pero ¿qué claves puedes dar a la gente para que se haga una idea de qué has hecho tú, ¿no? Porque yo creo que el éxito es un modelo replicable. ¿Qué has hecho tú para al final, más allá del carisma personal que pueda tener cada uno, cómo lo has ido avanzando, contando en el mundo digital para llegar a donde estás ahora? Tampoco hace falta que demos aquí una masterclass, simplemente un par de pinceladas. Sí, claro. No, es una buenísima pregunta. Claro, porque tú además hablas mucho de emprender sin dinero, ¿no? ¿Cómo lo hago sin dinero? Entonces, ¿cómo hemos conseguido pasar de no tener apenas nada a tener una membresía de 300 personas? Pues yo siempre he hecho las cosas a lo Juan Palomo, porque empecé sin dinero durante todos estos proyectos que he comentado antes. Yo emprendedora al principio, pues también era yo sola emprendiendo con el dinero que iba sacando yo daba clases de español por Skype como freelance, y esto es lo que me sostenía, ¿no? Económicamente, pero cada vez iba dando menos clases porque quería dedicarle más tiempo a los proyectos, entonces daba lo mínimo para pagar el alquiler, mis cafés y poco más, pero era empezar a emprender sin dinero. Entonces, la forma en la que yo lo he hecho ha sido, principalmente, me centré en crear una comunidad, que de hecho hablo muchísimo porque para mí yo creo que ha sido lo que ha permitido que después, cuando tuviéramos algo que ofrecer, que hubiera tanta gente interesada desde el principio. Porque estuve un año creando comunidad, nutriendo mucho esa comunidad con contenido gratuito a través del podcast. Nosotros tenemos episodios semanales en el podcast. Empezamos con 2 episodios a la semana, luego lo fui reduciendo. También teníamos momentos, por ejemplo, tuve un mes en el que hice episodios todos los meses. O sea, iba cambiando cosillas, pero siempre aportando mucho contenido de forma gratuita, de forma también consistente, o sea, que no había parones, sino que desde el momento en que empecé, aunque no hubiera nadie escuchando, yo estaba ahí todas las semanas al pie del cañón compartiendo contenido, y poco a poco fui viendo que la comunidad, que se iba creando ahí una comunidad, que había gente que escuchaba todas las semanas el podcast, que luego se pasaban a Instagram, que en Instagram me escuchaban, me veían, interactuaban conmigo, y entonces ahí fue como después pues me animé a hacer otro tipo de cosas. Empecé a organizar encuentros en Valencia de emprendedoras,
de los encuentros pasamos a eventos, que a mí se me fue ahí un poco la cabeza, porque empecé a organizar eventos grandes de unas 40, 50 personas todos los meses en Valencia, Barcelona y Madrid. Yo vivo en Valencia, mi familia es de Madrid, entonces quería como una excusa para volver todos los meses a Madrid y al mismo tiempo, como Valencia es una ciudad que está muy bien posicionada entre ambas ciudades, ¿no? Entre Barcelona y Madrid, pues entonces me hacía el recorrido y el primer mes además que lo hice, esto como anécdota, me puse, primera vez que organizaba eventos, o sea, yo soy muy echada para adelante y también a veces me doy... Por hecho que perfecto, dice, ¿no? O sea... esa es mi filosofía en la vida. Sí. Y me puse a hacer eventos por estas 3 ciudades, pero me las puse las 3 en una semana. Me puse evento, pues ya no me acuerdo, creo que era evento en Valencia, un lunes. El martes tenía evento en Valencia, el miércoles tenía evento en Barcelona y el viernes tenía evento en Madrid. Y además me movía en autobús por estas ciudades. O sea, iba de una a otra, iba en autobús. Bueno, no te puedes imaginar el cansancio. Fue brutal a nivel energético. Pero bueno, me funcionó. Estuvimos unos meses con los eventos hasta la pandemia y de ahí pues ya hicimos la transición al online. Pero vamos, para responder tu pregunta, para mí ha sido esencial crear una comunidad desde el principio, tener esta intención, ¿no? Este foco de comunidad a través de contenidos, ofreciendo mucho valor y sin ofrecer nada a cambio. O sea, me refiero sin ofrecer servicios, sin pedir nada a cambio, mejor dicho. Y así estuve durante más o menos un año, dando. Y después, cuando lanzamos los eventos y tal, pues había mucha gente interesada y cuando sacamos la membresía online ya había más gente interesada. Pero si hubiera empezado con Yo Emprendedora y hubiera empezado acto seguido a ofrecer algún tipo de servicio, no habría sido lo mismo. Entonces, mi intención siempre era esa, dar y después recibir. Claro. Es que esa es la clave. Bueno, si has escuchado algún podcast del podcast de las ventas, siempre digo lo mismo, ¿no? Tienes que aportar mucho valor y luego ya te llegará. Pero tienes que aportar, dar, porque si no, no puedes hacer nada. Yo también empecé con el podcast de manera, pues no sé, me apetecía compartir que la manera en la que tenía de vender yo no es que fuese, bueno, un poco rara sí que soy, pero que lo podía hacer más gente. Y empecé y a los que dices tú, al final, bueno, pues la gente te va contactando, te dicen si te pueden ayudar, si les puedes ayudar tú a ellos, si les puedes dar algún tipo de asesoramiento, y vas creciendo y vas haciendo cosillas, ¿no? Pero empezar dando, y además sin esperar nada a cambio. Das porque te sale del corazón, porque si no, al final no tiene el mismo resultado cuando lo das esperando tener algo a cambio, ¿no? Claro, sí. Tú tienes una comunidad también en Instagram impresionante, ¿no? Ya tienes 21.000, ¿no? 21.000 ayer, 21.000 sí. Me parece que vi ayer. Sí, por ahí. Sí, madre mía. Está creciendo muy rápido porque hace pues un par de meses o así, saqué un episodio para el podcast donde hablaba de cómo había conseguido 15.000 seguidores en Instagram. De 15.000, ahora 22.000 creo, sí, por ahí. Ahí andas. Sí. Vamos, que crece muchísimo, que yo cada día me meto a Instagram y veo que me han seguido 50 personas mientras que dormía y digo, ¿qué ha pasado? Pero esto es como súper alentador para la gente que está empezando, porque será que al principio con cada seguidor te lo tienes que currar muchísimo, pero después llegas a un punto que para mí fue pasar a barrera de los 10.000 y de repente ves como, ¿no? Como que empiezan a llegar a ti sin que tú apenas hagas nada. O sea, yo obviamente comparto contenido, tengo posts todas las semanas, tal, pero después, pues no sé si es a través de los hashtags, no sé si es porque mucha gente comparte el podcast o comparte las publicaciones. Entonces ahí como que más gente nos va descubriendo sin que yo tenga que estar, porque yo no soy la típica, o sea, desde el principio dije, vale, voy a estar en esta red social, yo elijo Instagram. Creo que es muy importante al principio elegir una red social en la que centrarse para no podemos abarcar a todo al principio. Y dije, vale, Instagram, pero no voy a ser una esclava de Instagram. Y mira que tengo episodios donde hablo con expertos de cómo crecer en Instagram, tal, y todos decían lo mismo, tienes que estar hablando con la gente, interactuando, entrando en otras publicaciones, comentando, Y decía, es que a mí eso sinceramente no me sale natural. Me cuesta incluso a veces compartir mis propios comentarios. O sea, los comentarios que dejan en mis posts. A veces tardo días en contestar. Como para entrar yo en los perfiles de otras personas. No me sale natural. Entonces, lo he hecho a mi manera.
Para que veamos que al final no hay ninguna regla escrita. Yo creo que es totalmente... Lo de las redes sociales estoy de acuerdo contigo. No puedes estar en todas o no puedes estar en todas al 100%. Si quieres crecer, tienes que al final optar por una o por dos, pero no puedes estar en 500 a la vez e interactuar con la comunidad de 500 redes sociales, salvo que no hagas otra cosa en todo el día, porque al final requieren muchísimo tiempo. Aunque también es cierto que es una herramienta de difusión muy importante, porque llega más gente. Sí, de hecho, para mí, el Instagram es algo que al principio me daba muchísima pereza, que me centré en el podcast y Instagram de vez en cuando hacía alguna story, una publicación, pero no tenía un calendario de contenidos, no tenía una estrategia detrás. Y cuando vi que la gente que escuchaba el podcast después estaba en Instagram, de hecho, cuando hacía una entrevista con alguien, también se iban al Instagram de esta persona para bichear y si les interesaba, pues luego les seguían. Empecé a poner más foco en Instagram. Y ahora cuando tenemos lanzamientos, en el último lanzamiento, he medido los resultados que habíamos tenido, tal, que era algo que no había hecho hasta ahora. Que yo después de un lanzamiento cerraba y decía, ¡hala! Pues ya está. Esto es lo que he ganado, voy a hacer mis impuestos. Para optimizar, no. Entonces no lo hacíamos, ¿no? No lo hacía, pero porque es como que, no sé, decía, bueno, pues ha funcionado o no ha funcionado. Tenía como unas expectativas, me ponía como un número normalmente y digo, bueno, si yo alcanzo bien y si no, pues algo hay que mejorar. Pero tuve una entrevista hace poco con Jenny Ramos, donde hablábamos de lanzamientos y ella hablaba de la importancia de después analizar las campañas, ¿no? De ver qué había venido, de dónde había venido la gente, tal. Entonces me puse a hacerlo y me di cuenta, una súper interesante, y esto también se lo recomiendo a todo el mundo, que mucha gente venía de Instagram y que ni siquiera estaban suscritas a la newsletter. O sea, había de la gente que estaba suscrita a la newsletter, que era la mayoría, pues a lo mejor el 70% que se habían unido al club, estaban suscritas a la newsletter, abrían los emails todas las semanas y veían, ¿no? Pues cómo habían llegado, a través de un reto, a través de un freebie, a través de tal. Y eso también es muy interesante para ver qué te está funcionando y hacer más de eso. Pero luego había ahí también un porcentaje interesante que solamente había podido llegar a través de los stories que estaba poniendo esos días en Instagram. Y eran bastantes personas. Y decía, claro, para mí eso fue pues como una revelación, porque pensaba que todo el mundo llegaba a través de la newsletter, pero no, también llegan a través de Instagram, que te están viendo todas las semanas, pero que no tienen que estar suscritas a la newsletter. Hay gente que no le gusta el estar recibiendo contenido a través de este formato. Lo que pasa es que, claro, hay gente al final, como estás tan lleno de información por todas partes y cada vez recibes más correos de todo el mundo, llega un momento en que efectivamente la gente dice, no, una newsletter no, pero bueno, de una publicación me parece interesante y empiezan a curiosear, ¿no? A mirar qué dice, qué no dice, entro, bueno, pruebo, tal, y al final es de lo más, vamos, a veces no sabes ni por dónde te llega la gente, pero es una maravilla. Sí. Por eso, analizar los datos una vez que hemos hecho una campaña es súper importante para ver de dónde ha venido la gente, ¿no? Y luego si podemos preguntarles, esto es algo que estoy ahora pensando si lo podemos meter para la próxima campaña, en el mismo formulario donde se suscriben, poner una pestañita de dónde llegas, ¿no? Cómo nos has descubierto. Eso yo creo que es súper interesante. Yo creo que es muy interesante porque te va a dar muchas pistas de dónde crecer, dónde hacer foco o dónde dejar de hacerlo. Porque al final, igual que hablábamos de que las redes sociales no puedes estar en todas, tampoco puedes estar haciendo foco para intentar hacer llegar a la gente para que luego te venga uno y en otros sitios resulta que con menos esfuerzo te llegan 100. Entonces tienes que optimizar los esfuerzos y el tiempo, ¿no? Sobre todo el tiempo es lo más complicado. Sí. Como el tiempo no se recupera, no tenemos más remedio, hay que ir para adelante. Qué interesante, que tú llevas un podcast de 130 episodios, me has dicho hace 130 episodios, 2 años. Wow, esto es todo un reto. Y además es una campeona que se graba los episodios de un tirón, todos los de mes en un día. Me ha dejado... Voy a tomar notas, pero me ha dejado loca. Yo esto se lo copié a otros podcasters que seguía en Estados Unidos y al parecer este sistema se lleva mucho por ahí. Y la primera vez que lo escuché pensé, están locos. Yo esto no lo voy a poder hacer, ¿no? Grabar 5 o 6 entrevistas del tirón me parece una barbaridad, pero es verdad que a mí personalmente me va súper bien, como te decía antes, porque el día que estás grabando episodios, estás en los episodios, estás metida, ¿no? Estás como en el flow, las cosas fluyen mucho mejor. Sí. En cambio, si estás grabando una entrevista, después te pones a contestar emails, más tarde
tienes, yo qué sé, pues hay que hacer otras cosas, que preparar el contenido de Instagram, pues entonces estás parando, yendo, viniendo, ahí se pierde muchísimo tiempo y no estás metida en ninguna de las tareas, o sea, no estás como poniendo tu 100% en ninguna de ellas, o por lo menos eso es lo que me pasaba a mí. Y cuando tienes, bueno, hay gente que es como que tiene el don de la palabra, que comunica súper bien, que tal, que no tiene ningún problema. Para mí ha sido un reto el aprender a hacer entrevistas y el aprender a comunicar correctamente a través de un podcast. Entonces, este es un sistema que a mí me funciona muy bien. Sí que es verdad que la última entrevista del día es como que mi cerebro ya no funciona, que hay un cortocircuito, pero aún así me renta. Pero eso es normal, quiere decir, al final las neuronas, la energía va bajando a lo largo del día, ¿no? Pero es cierto que cuando estás cambiando constantemente de un tema a otro y saltando, al final pierdes la concentración, es imposible, ¿no? Me parece una buena idea. De hecho, me lo he apuntado aquí y lo voy a hacer. Yo también sigo un montón de gente que hace también lo mismo, ¿no? Cuando se ponen a los podcasters que ya tienen más experiencia, le dedican mucho tiempo a decir, bueno, pues me dedico a lo mejor una semana, me bloqueo y en esta semana grabo las entrevistas de 4 meses, ¿no? Y dices, claro. Es que además es una paz mental saber que tienes esos episodios de las próximas 5 semanas que las has grabado en un día. Yo ahora tengo la suerte de que o sea, y antes yo, no sé si tú sigues editando tus podcasts, pero yo antes grababa los podcasts, los editaba y eso también es muchísimo trabajo. Ahora ya tengo una chica que lo hace, pero sobre todo cuando lo estamos haciendo todo nosotras, sí, tener como un sistema, ¿no? Unos procesos, unos días para hacer ciertas cosas, creo que es, bueno, si nos encaja, tampoco tenemos, hay personas que estarán escuchando y que no tengan todo un día para bloqueárselo para entrevistas porque trabajen o por lo que sea. Bueno, pues hacerlo también como en bloques de tiempo, ¿no? De 3 horas. Y esto no solamente para el podcast, yo también lo hago para escribir los emails, la newsletter, para preparar los contenidos de Instagram una vez al mes, ¿no? Es como mi día de Instagram y ese es el día más creativo y me voy a un sitio que me inspira, que sea bonito, que tenga una buena energía. Entonces ahí me pongo a crear, escucho música. Luego el día de las entrevistas, me busco un sitio que sea muy silencioso, que le digo a toda mi familia que no bueno, primero que esté con la perrita, exacto, que no me moleste, que se olvide de que estoy aquí, que me respete y tal, pero si fuera en plan todos los días, oye, hoy tengo una entrevista a las 2 y el viernes tengo otra a las 5 y no podéis hablar, no podéis hacer ruido, pues ya me dirían que me fuera, claro, que me cogiera una oficina. Claro. Es así, ¿eh? Es así. Joder, acabas de dar de verdad, Laura, unos tips, unos consejos súper importantes y es que trabajemos de manera óptima y al final se trata de eso, la gente que tiene que hacer publicaciones en redes sociales, ya sea cualquiera, Instagram, LinkedIn, la que sea, y tengamos que estar haciendo alguna publicación, si tienes que estar pensando cada día qué vas a hablar, pues hay días en los que la creatividad no ha llamado a tu puerta, entonces te puedes encontrar pues bastante fastidiado. Yo cuando descubrí esto de que puedes planificarte un mes de contenido por adelantado, me pareció, sobre todo porque Instagram, eso que dices tú, tienes que ser muy creativo, tienes que dedicarle tiempo, tienes que estar ahí, bueno, pues con el Canva, con lo que sea, dándole vueltas para que sea muy visual, que la gente se enganche y al final tienes que tener muy claro qué vas a decir en cada momento, ¿no? Es muy importante. Sí. Es súper importante. Para mí, fíjate, con Instagram, que era de las cosas que más me costaba, porque para mí escribir es muy fácil. Creo que viene del proyecto de afiliación donde tenía que escribir artículos súper largos y ahí estuve mucho tiempo como buscando mi voz interior, trabajando mucho este tema y entonces ahora pues escribir como que me sale casi solo. Pero las creatividades de Instagram me cuesta muchísimo. Tengo que buscar inspiración en Pinterest, tengo que buscar inspiración en otras cuentas que me gustan, tengo que buscar frases que me inspiran, y entonces no es algo que pueda hacer en 2 horas. En cambio, antes sí que yo iba haciendo como, hoy tengo que publicar. Llevo 3 días sin publicar. Entonces rápidamente me entraba la ansia y tenía que tenía que encontrar como una publicación que estuviera bien y era un estrés y no tenía coherencia a veces con los anteriores, con los siguientes y sobre todo cuando vamos a tener un lanzamiento, tener estas publicaciones preparadas, ¿no? De primero como cuál es el problema que estás solucionando con el servicio, con el producto que vas a ofrecer, ¿vale? Y cuáles son las creencias limitantes que tiene la gente y cuáles son las necesidades, ¿no? que tiene. Entonces, ir abarcando todas estas cosas en tus publicaciones, en el pre-lanzamiento para, ¿no? que luego cuando vayas a tener una campaña, que vayas a ofrecer algo, que ya estén listos para comprar porque has ido abordando todos y cada uno de estos temas. Entonces, en el momento que ya les dices, bueno, pues tengo esto para ayudarte, dice, vale, pues
sí, lo necesito, ¿no? Pero si llegamos así de primeras, sin haber hecho como esos preliminares, no es tan efectivo. No es tan efectivo. Y eso es algo que hay que ir aprendiendo y depurando con el tiempo. Yo justo, mira, estoy ahora en la semana de venta de mi primer curso online que me han pedido que saque. Y es cierto que es bastante difícil el hacerte con todo, ¿no? Porque es como, sobre todo la primera vez, que es todo como nuevo, complicado, no sabes qué hacer, tienes que salir por stories, tienes que hacer publicaciones, tienes que hacer directos, tienes que hacer una masterclass, tengo que mandar un correo, es una locura. Entonces, o tienes un cierto orden o mueres del todo. Sí. Pero es muy, la verdad es que es súper interesante, Laura, es una pasada. Es muy, fíjate que llevas una trayectoria increíble, ¿no? Porque al final 4 proyectos, que eran 6 años, ¿no? Emprendiendo un podcast de éxito. Además, no sé, me parece increíble todo lo que llevas hecho. ¿Tú te has sentido cómoda vendiendo? O sea, cuando al fin y al cabo estamos vendiendo todos, ¿no? Todo el día, pero ¿tú te sientes cómoda cuando estás hablando de la venta o contando lo que tú ofreces a los demás? Esta es una muy buena pregunta. Creo que siempre nos cuesta la venta, ¿no? O sea, es como tenemos ahí muchas creencias, muchas cosillas, ¿no? Y de hecho, lo que yo sentía, y creo que nos pasa a muchas mujeres emprendedoras, sentía culpa a la hora de vender. Porque yo había creado una comunidad muy bonita, pero basada en dar, ¿no? En dar de forma totalmente gratuita. Entonces, en el momento en el que ofreces algo de pago, dices, ostras, a ver si me van a malinterpretar, si van a, ¿no? Si voy a perder esa confianza que había generado. Entonces, sí, al principio me costaba muchísimo vender. De hecho, me acuerdo, y he contado alguna vez esta anécdota, estaba en un evento de los que yo organizaba y estábamos a unas semanas de sacar el club online. Había chicas en ese evento que me habían preguntado, ¿no? Que diera más información porque yo llevaba tiempo pues con el teaser, ¿no? Con el vamos a sacar algo, es súper emocionante, ya os contaré, y estábamos a una semana o a unos días de sacarlo. Y yo tenía ahí mi público, ¿no? Mi público objetivo, mis clientes potenciales, gente que me estaba pidiendo que les diera información. Y mi intención era pues hablar del club en la presentación del evento, pero lo sentía como súper fuera de lugar. O sea, digo, joder, esta gente que ha confiado en mí, que ha venido a este evento y que es todo tan bonito, no voy a estropearlo con la venta, con el pitch de ventas. Entonces lo dejé pasar. Digo, bueno, pues lo hago después de las ponencias. Después de las ponencias tampoco me apeteció, entonces pasamos al mastermind, después de la merienda, después ya te pones a hablar con la gente y entonces al final dije, mira, no lo voy a hacer. No voy a contarles esto porque me parecía como eso, como de repente aquí está a ver qué me viene a vender. Y fue una chica de la comunidad que además creo que no conocía antes de ese evento, que nos conocimos en ese evento, que me preguntó, me dijo, oye Laura, ¿tú no ibas a sacar una comunidad online? Y yo dije, sí, pero os lo voy a contar por email. En 2 días recibiréis un email con esta información. Y me dijo, hombre, pero ¿por qué no lo cuentas ahora? Sí, es el momento, te podemos hacer preguntas, dudas, tú depuras tu discurso, ¿no? Exacto, o sea, como que tenía todo el sentido del mundo. Y yo, no, es que claro, es que ahora ya... Y le dije, en petit comité, es que me da un poco de vergüenza. Bueno, pues subió ella a las escaleras, estábamos en un evento, pero era como una especie de sótano, se subió a las escaleras, hizo como en plan, atención, tal, que os voy a contar una cosa súper chula que ha creado Laura para todas nosotras. Bueno, pues lo hizo ella por mí. Y ahí fue cuando me di cuenta que no, que si queremos, o sea, realmente esta creencia, ¿no? Estos miedos que tenemos de que cómo nos van a ver, qué van a pensar de nosotras y tal, y perder esa confianza, eso solamente pasa aquí, pasa en nuestra cabeza. Única y exclusivamente. Y cuando, claro, depende de la forma de vender. Claro. Depende de la intención que tengamos. Si nosotros sabemos que hemos creado algo solamente para ganar dinero, pero que realmente no le va a cambiar la vida a nadie, entonces entiendo que nos dé cosa y que lo posterguemos. Pero cuando hemos creado algo que sabemos que va a ayudar, que va a mejorar la vida de las personas, que les va a venir súper bien, entonces realmente es un servicio que les estamos haciendo y no estamos haciendo ningún favor a nadie por guardárnoslo para nosotras, ¿no? Pues simplemente por nuestros miedos. Entonces, es un poco ahí me ha ayudado mucho quitar el foco en mí, igual que con las entrevistas del podcast. Yo no soy la protagonista, yo no soy aquí la estrella sois vosotras. Entonces, yo creo esto para vosotras. Si os gusta, bien. Si no os gusta, decidme cómo lo tengo que hacer. Y a mí eso me ha ayudado mucho a lo largo de estos años. Ahora ya cuando tenemos un lanzamiento,
claro, yo nunca digo a la gente, entra, tienes que entrar, esto es lo mejor. No, digo, mira, tenemos esto, si te interesa bien, y si no te interesa, tenemos todo este contenido gratuito que también te puede ayudar muchísimo. Claro. Y es que es así, es que a ver, no tenemos que tener miedo a la hora de contar lo que vamos a hacer, ni a la hora de, a lo mejor te compran, a lo mejor no te compran, pero desde luego si no lo dices, no te van a comprar. Entonces, claro, no perdemos absolutamente nada. Y tú has dicho una cosa muy importante, ¿no? Y es que si vamos a hacer algo que realmente aporta y es una buena solución para esas personas a las que están dirigidos, pues es que es nuestra obligación, de hecho, contárselo. Porque al final estamos impidiendo que esas personas crezcan o que tengan un servicio, que tengan lo que sea que les pueda ayudar. Así que me parece súper interesante. Y es cierto que todos tenemos mucho miedo al tema de la venta. El dinero es otra cosa también que si quieres nos da para otro episodio, ¿sabes? Hablar del dinero. Uy, a mí pregúntame, yo soy un libro abierto con estas cosas. Pero es que es cierto, la gente tiene... hablar del dinero le cuesta mucho a la gente. Podemos hablar una conversación de fin de semana de cualquier cosa, pero en cuanto empiezas a sacar el tema de cuánto ganas tú, la gente empieza a revolverse en la silla y se pone muy nerviosos. O sea, es casi más tabú hablar de dinero que hablar de sexo. Mira, hablando, antes estaba viendo La Resistencia, que sabes que antes hacían la pregunta de ¿cuánto ganas y cuántas veces lo has hecho en los últimos 30 días? Y la gente siempre elegía el sexo antes que la pregunta del dinero. O sea, podías elegir una de las dos. Y yo hice un episodio cuando estaba empezando con Yo Emprendedora, o cuando llevaba más o menos un año, y hablaba de el behind the scenes de Yo Emprendedora, de cómo era emprender sin dinero, de cómo me las apañaba yo a lo Juan Palomo para crearme el logo, para hacerme yo la página web, para hacerlo todo yo, ¿no? Y con recursos mínimos. En ese momento conté lo que habíamos ganado con el primer lanzamiento de Yo Emprendedora. Y bueno, fui súper transparente con el tema del dinero, que encantó, o sea, causó mucho revuelo en términos positivos. De hecho, generó mucho debate en Instagram de hablar de dinero sí, hablar de dinero no. Todo el mundo decía que sí, pero no, sí, hazlo tú. Sí, pero casi mejor tú, efectivamente. Claro. Y el otro día estaba hablando con una amiga, porque me encanta, o sea, yo sigo muchísimos podcasts o gente de Estados Unidos que comparten sus income reports, ¿sabes? Lo que van ganando de forma mensual, y a mí eso es algo que me inspira muchísimo. Y lo comentaba con una amiga, decía, ¿tú lo harías? ¿Tú compartirías lo que ganas? Y ella me decía, yo creo que es más fácil, y ahí estaba de acuerdo con ella, creo que es más fácil compartirlo cuando no estás ganando mucho dinero que cuando ya las cosas te van bien, porque cuando ganas menos, la gente empatiza más contigo. Yeah. No eres como que se ven más identificados a veces en tu situación o lo que sea. Pero cuando empieces a decir, mira qué bien me va, mira todo el dinero que estoy ganando, mira qué bueno el último lanzamiento, eso genera ahí como muchos sentimientos encontrados. Yo creo que esto es más una cosa de mentalidad española, que tenemos un problema serio hasta de envidia, de que a quien le vaya bien y demás. Que otras cosas, ¿no? Porque en Estados Unidos la gente, lo que dices tú, ¿no? Cuenta lo que gana en un día, lo que genera en un evento, el lanzamiento lo que tiene, y todos los demás lo admiran, que es lo que tendríamos que hacer. No hay que envidiar, hay que admirar, que es muy cerquita, pero es mucho mejor la parte de admirar. Hay que admirar a la gente que le va bien, porque cuando lo miras ahí puedes crecer y llegar hasta donde estás, pero no tenemos por qué envidiar. Pero sí que es cierto que, estoy de acuerdo con lo que decía tu amiga, parece que empatizas más y dices, he hecho mi primer lanzamiento y he ganado 100 euros. Sí. O sea, si dices, he hecho mi primer lanzamiento y he ganado 1.000.000 de euros. No, 1.000.000 de euros, ¿sabes? Esto no puede ser. Entonces, nos cuesta. Pero yo creo que deberíamos de, no sé, asimilar que el dinero no es más que, una herramienta, y no es nada más ni menos que eso, una herramienta, y tenemos que tratarla como tal, ¿no? Pero da muchísimo hablar de dinero. Y tú, Marta, no sé si yo te voy a hacer también a ti una pregunta. Sí, estamos aquí. Sí. ¿Tú compartirías cómo te ha ido un lanzamiento o lo que ganas, ¿no? Este tipo de números, ¿lo compartirías públicamente? Ya que tú eres una persona que está mucho más, ¿no? Que entiendes más cómo funciona la mentalidad de las personas con las ventas, con el dinero. ¿Cuál es tu visión? No sé si encaja o no encaja, pero digo, imagínate que te encajase, ¿lo harías o no lo harías? Pues es una buena pregunta, ¿eh? Es una buena pregunta. Yo creo que lo haría. Porque yo nunca, a mí me pregunta la gente, ¿cuánto ganas? Y yo contesto, no tengo ningún problema. ¿Cuánto has vendido este año? Y yo contesto, no tengo ningún problema. ¿Qué tal te ha ido tu primer lanzamiento? Contesto, no tengo ningún problema.
de ahí a publicarlo, no lo sé, a lo mejor es lo que me cuesta todavía ahí, tengo yo barreras que vencer, ¿no? Si me las preguntan, pues probablemente no tengo ningún problema y lo contesto. Pero el publicar abiertamente, pues a lo mejor yo creo que ahí tendría que depurarme yo misma, no es nada de fuera, esto todo viene del interior. Tendría yo misma que intentar evolucionar un poco más para publicarlo, aunque estoy convencida de que al final con el tiempo, para mí eso es transparencia, no tiene que haber más historias, es transparencia, o sea, esto me cuesta tanto, esto me gano tanto. Yo hice algunos episodios de pago en todo el podcast y hubo gente que me escribió para decirme que me pareció una vergüenza. 2,99, cuidado, 2,99 que valía el episodio. Y hubo gente que me escribió para decirle que yo que considero que vender es ayudar, que cómo era posible que hubiese sacado algo así. Y te quedas así diciendo, bueno, porque vender es ayudar, pero efectivamente yo no estoy engañando a nadie, no he forzado a nadie, no he convertido todos los episodios del podcast en opciones de pago y lo podría hacer, es dar un botón y todos los que llevan 30 días serían de pago, pero no es mi objetivo es ayudar y compartir el conocimiento. Pero también, de alguna manera, todas estas horas, y Laura, tú lo sabes muy bien, hacer un podcast lleva tiempo previo, o sea, durante y post producción es increíble. Pues claro, de alguna manera yo tengo que sufragar mis gastos porque tengo que tener, pues eso, una webcam que me tengo que comprar que es mejor, un aro de luz, una pantalla, un micrófono. Entonces, yo hago con todo el corazón del mundo, pero de alguna manera se me está subiendo todo en mi bolsillo, ¿no? Tendríamos que intentar buscar un equilibrio. Sin embargo, te sorprende, ¿no? La gente cuando piensa, lo que decías tú al principio, ¿no? Estoy dando mucho contenido gratis, hay gente que se va a quedar por el camino cuando empiezas a dar contenido de pago y hay otra que te va a seguir porque valora realmente el trabajo que haces y porque está dispuesto a invertir y crecer, que al final se trata de cuánto más estás dispuesto a seguir creciendo. Claro, pero creo que también nos da miedo hacer criba con las personas que nos siguen. Y esto también trasladado a la newsletter, trasladado a personas que nos compran o que, por ejemplo, con la newsletter, el otro día me decían... Pues sí, yo creo que esto es súper importante. De hecho, lo podemos trasladar a otras cosas de los negocios. Por ejemplo, la newsletter. Yo he visto que, por ejemplo, cuando mandas un email y ves que se te desuscribe gente, que nos lo tomamos como algo personal, ¿no? Como, estas personas que no les ha gustado este contenido que me he currado muchísimo, o cuando mandamos emails de ventas, ¿no? Que también, o sea, dentro de tu newsletter, yo soy partidaria de que la mayoría del contenido, como siempre, sea de valor, sea aportar, pero luego tiene que haber un porcentaje que sea de venta. Y cuando mandas un email de venta y ves que se te ha desuscrito mucha gente, dices, ostras, esta gente, qué desagradecidos encima, que les estoy aquí dando todas las semanas contenido de valor. Pero no, o sea, en verdad es el mejor favor que nos podían hacer. Si no están interesadas en nuestros servicios, en lo que les estamos ofreciendo, es un número, es una persona que, bueno, que está ahí, pero que realmente no nos está aportando nada. Y que si a la primera de cambio se va, pues es que es lo mejor del mundo, porque no está interesada en lo que vamos a hacer, en lo que les vamos a aportar. Aparte es algo que luego a nosotros nos va a costar dinero, no en el podcast, pero en la newsletter tú sabes que cuanta más base de datos tienes, más pagas. Entonces yo cada vez que veo que se ha desuscrito gente, pienso, pues qué bien, porque no tengo que hacer yo la criba después de eliminar gente que no está abriendo los emails y tal. Entonces yo creo que es cambiar un poco la mentalidad. Si hay gente que se queja porque les ofrecemos algo de pago, o si hay gente que se va porque les ofrecemos alguna cosa de pago, pues es que no era un buen match. Claro, si es mejor tener una base de datos de 100 muy fieles que una de 1000 y que te compren 30. O sea, al final se trata de optimizar, y además esto sí que es optimizar recursos, porque para la gente, lo que decías tú, ¿no? Tener una base de datos de tu newsletter y de tus contactos metidos en una plataforma de automatización es caro. Más tienes, más caro. Claro. La gente no es consciente, ¿no? Yo que me he suscrito a una newsletter da igual. No da igual. O sea, que aquí al final, por cada contacto acabas teniendo, por eso la gente manda correos para limpiar la base de datos. Acaba siendo carísimo, ¿no? Mantener una base de datos muy grande. Y no pasa nada. Eso es como el equivalente en el mundo virtual a que te digan no a algo. Pues no pasa nada. En virtual, perdón, físico, te dicen que no y punto. Pues ya está. Pues ya sabes que esa persona no la vas a vender o no le ha gustado o lo que sea. Claro.
Exacto. Igual cuando nos dejan de seguir en Instagram por la misma razón. Pues mira, el algoritmo entonces va a empezar a enseñarle nuestras publicaciones a gente que sí que está interesada, ¿no? Y no a la gente que está de aquí porque ha llegado pero no les interesa, o porque ha llegado porque les ha gustado una publicación pero realmente no están en sintonía con lo que estamos creando. Por favor, irse, ¿no? Si no estáis interesados, irse. Porque no nos estamos, esto no es un win-win. Y cuando no es un win-win, lo mejor es, pues eso, no nos va, pero no va a nuestro ego, no va a nuestro corazoncito, sino es un hasta, por ahora no. Esto es parte del trabajo, no pasa nada, no. A ver, efectivamente nuestro ego y nuestro corazoncito, cuando se nos cae un seguidor o se nos da alguien de baja y se suscribe, pues sufre un poco. Pero tienes que decir, mira, da igual, si esta persona pues no le gusta mi contenido, y si no le gusta mi contenido, pues no tiene sentido que pierda su tiempo si no le gusta nada de lo que aporto, con lo cual mira, ya vendrá más gente, hacemos espacio para que venga gente claro. que valora lo que le estoy aportando, y así pues vamos todos avanzando, si no es ni más ni menos que eso. Qué bien, Laura. Pues no sé, ya llevamos un ratillo, ¿eh? Al final nos ponemos... Pues sí. Acabo de ver la hora y dije, llevamos aquí un ratillo. Yo a todo el mundo que viene al podcast le hago 2 preguntas, así que no te vas a librar que te las haga. Por supuesto. Ya, la pregunta que le hago a gente que viene al podcast es, si tuvieras que dar un consejo y solo uno a alguien, que en tu caso tenemos una doble vertiente, ¿no? Que es emprender, pero también es vender, pero si quieres lo unimos, ¿no? Y la respondes de manera común. Que tuvieras que emprender /vender, serían solo uno. Vale, una emprendedora que tenga que vender, ¿no? Bueno, es una emprendedora. Una emprendedora que tenga que vender son todas las emprendedoras, todas tenemos que vender. Sí, claro. Pues yo creo que es un poco en líneas con lo que hemos dicho antes, es quitarnos el foco de protagonista que nos hemos puesto y pensar en realmente cómo vamos a ayudar a las personas que necesitan nuestra ayuda. Es entender el valor que estamos ofreciendo, es ponernos en valor, pero es eso, es no, bueno, pues dejar el ego un poco a un lado y pensar más en la otra persona, en a quién queremos ayudar, porque ahí cambia todo. Ya no vamos a pensar en lo que van a decir nuestros vecinos, nuestra familia, por eso también el run de la gente que nos conoce, ese hace mucho daño al principio, cuando estás empezando a emprender y quieres vender, no de, ¿qué va a decir mi prima, la del pueblo, cuando vea que he sacado esto y no sé qué? ¿O qué va a decir mi anterior jefe? Entonces, es eso, es pensar a quién queremos ayudar, cómo les vamos a ayudar, cuál es el valor que estamos ofreciendo y ya está, y ponernos a servicio de los demás. Claro, y ya está. Pero seguro que la siguiente pregunta te va a ser mucho más fácil porque lo has casi contestado con esta, ¿no? Y es, ¿qué es para ti vender, Laura? Pues esto es esa... pero bueno, para cambiar un poco las palabras. Para mí vender es, bueno, pues es que no sé cómo decirlo de una forma así más bonita, pero es básicamente tener claro cuál es qué he venido a hacer a este mundo, tener claro qué es lo que yo puedo aportar y ponerlo al servicio de los demás. Esto es un poco, es repetición, pero es que al final estas palabras tienen muchísimo valor y mucho impacto si estamos dispuestas a entenderlas como tal, ¿no? Es como, ¿qué hemos venido a hacer a este mundo? ¿Cuál es nuestro punto diferenciador? ¿Qué es lo que, no sé, qué es lo que, de qué manera podemos cambiar, ¿no? la vida? Aunque sea, ¿no? Algo chiquitito. ¿Qué transformación podemos tener en las personas que realmente lo necesitan, ¿no? O sea, nosotras no vendemos una estrategia, no vendemos un servicio, no vendemos un producto, vendemos una transformación, que esto creo que también es un cambio de perspectiva muy importante. Entonces, cuando entendemos esta transformación, es que casi ni siquiera lo vemos, yo la venta no lo veo como... Vamos a ver, venga, voy a soltar ahora mi pitch de ventas y a soltar la brasa para tal. No, es como, es una conversación natural. Esto es lo que he hecho. ¿Estás interesada? ¿No estás interesada? Si no estás, no pasa nada. Creo que también es interesante siempre seguir ofreciendo como otra opción de forma gratuita porque, bueno, aparte que para el tema de creación de marca y tal tiene todo el sentido del mundo, hay gente que no va a estar preparada para comprar desde el minuto 1,
pero que se va a quedar contigo, pues a lo mejor 3 meses, 6 meses, 9 meses nutriéndose, aprendiendo poquito a poco, y ya cuando esté preparada para dar el paso, entonces va a comprar, pero no todo el mundo tiene que comprar en el minuto 1. Entonces creo que también ayuda mucho, ¿no? Como tener esa opción gratuita para, pues si ahora mismo no puedes, no pasa absolutamente nada, porque tengo esto otro que seguro que también te puede ayudar muchísimo. Claro, y vas ahí y nadie tiene por qué comprarte a la primera. Al final la gente puede ir a lo largo del tiempo, pues eso, se va convenciendo. Todo el mundo tiene un mismo proceso de decisión de compra. O sea, cada uno necesita sus tempos. Y a medida que la gente se va sintiendo más cómoda, más confortable, pues acaba comprando. Tampoco, y como si no compra nadie. Y hay gente que consume contenido gratuito sin comprar absolutamente nada. Pues tampoco pasa nada, que también tú lo das con ese objetivo, ¿no? Con la idea de ayudar. Hay una cosa, Laura, que bueno, esto se sale de las ventas, ¿sí? Pero está muy enlazado con el emprendimiento, que has dicho que me gustaría también comentar un poco más, que es que al final todos hemos venido pues con un don, con un propósito, ¿no? A este mundo. ¿Tú crees que todos tenemos un don y que hemos venido a aportar a los demás? Yo creo que, a ver, don como tal, no tiene que ser algo... Don no tiene por qué ser algo, no sé, maravilloso, ¿no? Algo que podemos transformar la vida de los demás. Yo creo que sí. Yo creo que, de hecho, muchas veces son las experiencias que vivimos lo que nos hace, lo que hace que tengamos algo que aportar a los demás, porque siempre vamos a estar un poquito más avanzados que otras personas en algo, ¿no? Y estas experiencias son súper valiosas para estas personas, para la gente a la que vamos a ayudar. Entonces, yo creo que sí. Otra pregunta es si todo el mundo ha venido a este mundo para emprender o si todo el mundo puede emprender, a lo cual siempre hay diversas opiniones. Yo creo que realmente... juntando ambas cosas, yo creo que si tienes esa curiosidad, ese gusanillo de hoy, pues yo podría hacer esto, si digamos, para mí es como una chispa, ¿no? El emprender, el vender, el todo esto, es una chispa que se enciende con una idea, ya sea que nazca por una conversación, que nazca por una experiencia, por una película, a veces nace de los ambientes más diversos y que nunca te lo podrías imaginar, pero bueno, nace una chispa. Esa chispa, ¿no? Como que va creciendo y al final se convierte en un fuego enorme que simplemente no puedes decir que no puedes no intentarlo. Entonces, es como un paso muy natural, que obviamente da mucho miedo, que hay muchas cosas para aprender y hay muchos obstáculos por el camino, muchos retos, pero cuando tienes ese fuego interno, es que no puedes quedarte donde estás, no puedes quedarte con el easy, ¿no? Yo creo que lo peor que podemos hacer es apagar ese fuego por miedo y luego, años más tarde, decir, ¿qué habría pasado si...? Arrepentirnos de no haberlo hecho, ¿no? Al final, exacto. Más vale arrepentirse, o sea, fracasar y haberlo intentado que arrepentirse de ni siquiera haber dado el primer paso, ¿no? Sí, también de acuerdo. Lo que cuentas de si todo el mundo ha venido a este mundo para emprender, es una discusión que nos puede dar pues para bastante rato también. Yo creo que va a depender de cada uno, pero que todos hemos venido... Yo creo que no, sinceramente, mi opinión personal es que yo creo que no todo el mundo vale para emprender. Pero sí que todo el mundo vale para aportar algo a los demás. Porque para mí no tendría sentido este mundo. Todos hemos venido aquí para aportar algo a los demás, de manera que crezcamos todos, ¿no? Yo, al menos a lo mejor es una visión muy filosófica de la vida, pero esa es la idea que tengo en la cabeza. Yo realmente, a ver, he escuchado de todo tipo de opiniones, a veces lo hablo en el podcast. Creo que yo me acuerdo hace unos años que no me sentía nada ni nadie especial para emprender. De hecho, decías que si yo puedo, todo el mundo puede. O sea, si yo puedo con todas, no sé, veía que tenía muchísimas cosas ahí por mejorar por el camino. Y lo único que he tenido era, como decía, esa llama, ¿no? Y esa visión. Para mí ha sido la visión, perdón por la puerta, ha sido la visión tan clara de qué es lo que quiero conseguir, qué tipo de vida quiero tener. Y eso es lo que me ha animado a hacer todo lo que he ido haciendo durante estos años. Entonces, esa llama, junto con esa visión, es lo que hace que sigas, que pruebes, que aprendas, que cuando te caes luego te levantes y te levantes con más fuerza y que tomes cada experiencia como un aprendizaje y no como un fracaso. Si yo vengo aquí diciendo soy una fracasada, que de 4, 3 me han salido mal... Claro, pero tú fíjate que eso, volvemos otra vez al tema de la cultura, Laura, porque en Estados Unidos o en otras culturas se valora la gente que ha fracasado porque ya sabe cómo no tiene que hacerlo, y sin embargo en la nuestra la gente que dice que le ha ido mal o que ha fracasado es como ya directamente le colgamos el cartel fracasado y lo apartamos a un lado cuando tiene un aprendizaje que compartir
que nos haría a todos ser mejores, ¿no? Porque evidentemente el que se equivoca y falla es el que va a intentar no cometer el mismo error, ¿no? Entonces los grandes descubrimientos de la humanidad, si la gente hubiese fracasado a la primera, no tendríamos ni luz ni estaríamos hablando aquí, o sea que tampoco hay que darle más vueltas. Oye, no te quiero comer más tiempo porque al final estamos aquí, yo creo que podríamos estar aquí 1 hora más tranquilamente. Bueno, ya lo estaremos, pero en mi podcast dentro de unas semanas. Sí. Vamos al tuyo. Laura, ¿cómo podemos unirnos a tu newsletter? ¿Qué servicios ofreces? Cuéntanos un poco más de lo que ofreces y dónde podemos encontrarte. Claro, pues mira, me podéis encontrar como yoemprendedora.es en Instagram y en mi página web. En Instagram pues comparto contenido yo creo que casi todos los días o por lo menos 4 o 5 a la semana. Estoy siempre en stories, me gusta mucho mostrar el behind the scenes. Eso lo hago más en mi cuenta personal, en @soylauraurzaiz. Y en la página web vais a encontrar el club, que es el servicio que tenemos actualmente, que es una membresía donde tenemos por una parte la formación para emprender, tenemos muchos cursos, masterclasses, Q&As, muchas sesiones con expertas. Y por otro lado tenemos muchas dinámicas de grupo para conectar. Al final somos muchísimas emprendedoras de todas partes del mundo, todo tipo de sectores, y entonces creamos pues estos espacios para que conecten, se conozcan, se retroalimenten, y tenemos muchas dinámicas para hacer esto posible. Y luego también tengo mi newsletter, que es los Coffee Dates, que mando emails todos los viernes, donde comparto experiencias y un poco lo que vaya surgiendo. Y el podcast, que es nuestro y el podcast que se llama Yo Emprendedora y que lo tenemos también en todas las plataformas, en mi página web, iTunes, iVoox, Spotify. No sé si estoy en Amazon, que me decías antes tú que estabas en Amazon. Yo creo que estoy, pero tampoco he sido capaz de buscarlo, no creas tú, ¿eh? Yo creo que me di de alta, pero tampoco tengo muy claro si al final está. Se queda una versión beta del podcast en Amazon Music, entonces supongo que estará, o de alguna manera acabará estando. Yo, si empieza a dar el pelotazo, pues también estaré ahí, pero estoy en todas las plataformas de podcasting principales. Pues nada, muchísimas gracias, Laura, por pasarte por el podcast de las ventas. Te dejo el micrófono para que te despidas. Ha sido de verdad un placer tenerte aquí, charlar contigo y aprender tantísimo con todo lo que nos has contado. Así que el micrófono es todo tuyo. Pues muchísimas gracias, Marta, por esta entrevista. He estado súper a gusto. Más que una entrevista, realmente una conversación. Me ha gustado mucho. Creo que hemos abarcado temas muy interesantes. Me gusta mucho hablar de ventas, de dinero. Me podrías haber tirado más de la lengua porque soy muy transparente. Porque creo que es necesario hablar de estos temas y creo que tu podcast nos viene genial a emprendedores o no emprendedores, pero se puede aprender muchísimo. Así que gracias a ti por este podcast tan maravilloso y por hacerme sentir tan bien en tu casita virtual. Pues muchísimas gracias de verdad por todo lo que has dicho y seguimos en contacto. Y a todos los demás nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias por escuchar un nuevo episodio del podcast de las ventas. Si te ha gustado este episodio, por favor, dale un corazoncito, déjame un comentario y si quieres que tratemos algún tema en concreto, puedes contactar conmigo bien a través de la comunidad de aquí de iVoox, a través de Instagram, donde me puedes encontrar como @eticacomercial o mandándome un correo a hola@eticacomercial.es. Muchísimas gracias y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio.